Muy bien, jóvenes, continuando con las clases, vamos a hablar algo, diré, porque no se puede al 100% tampoco, en lo que es en relación a ictericia neonatal, que ya ustedes han hecho las guías de práctica clínica este viernes que pasó. Entonces, yo creo que ya están más al tanto de lo que es la ictericia. Vamos a tocar estos temas durante el transcurso de la clase. ¿Qué es la ictericia? Ya todos lo saben. Es la coloración amarillenta de la piel y mucosas, y esto se produce porque hay presencia de bilirrubinas séricas, ¿no? Con al menos 5 miligramos por decilitro o por mililitro, como le quieran llamar, en neonatos. Si hablamos un poquito de historia, miren, ya desde 1913 se hablaba de la ictericia, ¿no? Se decía que cuando la concentración de bilirrubina aumenta, la bilirrubina es depositada en la piel y tejido subcutáneo, produciendo el signo clínico de ictericia amarillo. Y también decían de que ya estaba bien establecida la correlación entre la concentración de bilirrubina total y la intensidad de la ictericia. ¿Qué quiere decir esto? Que a mayor cantidad de bilirrubina sérica, mayor ictericia se podría encontrar en el bebé. En 1952 ya se habla de la toxicidad de la bilirrubina y se dice de que el avance mayor de la ictericia fue conocer que la bilirrubina podría ser tóxica y se relacionaba a su concentración, y el tratamiento en esa época era solamente lo que es exsanguíneo transfusión. Entonces, si hablamos de ictericia, podemos decir de que es uno de los signos clínicos más frecuentes, más observados en neonatología. Se produce aproximadamente en 2/3 de todos los recién nacidos en la primera semana de vida. Alcanzan el pico entre las 48 a 72 horas en los a término y en los 4 a 5 días en los prematuros. Entonces, si sabemos que los niveles altos de bilirrubina son dañinos, nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo evaluar esta ictericia en los recién nacidos? Ya muchos de ustedes tienen la respuesta, ¿no? Una de ellas es la valoración visual de esta ictericia. ¿Será 100% adecuada esta valoración visual, diremos? Se sabe que la variación de la percepción del color del ojo humano es diferente. Entonces, probablemente lo que yo pueda valorar de repente como una ictericia moderada hasta abdomen, a ustedes de repente les parezca que tiene más o que tiene menos. Hay un estudio ahí que lo están viendo, ¿no? Donde eso nos dice también de que no es muy fideligno, no es nada fideligno, diremos, esta valoración visual, que nos ayuda, sí, y principalmente cuando no tenemos los análisis de laboratorio, nos va a ayudar la famosa escala de Kramer. Para evaluar esta escala de Kramer, tenemos que evaluar con el bebé totalmente descubierto y en un medio ambiente bien iluminado, sin luz eléctrica, que sea luz natural. Sabemos que esta ictericia progresa en sentido cefalocaudal. Entonces, se podría estimar más o menos la cantidad de bilirrubina sérica de acuerdo a las zonas comprometidas según la escala de Kramer. Así tenemos, si se encuentra solo en cabeza y cuello, tendrá aproximadamente 5.8 miligramos por decilitro. Si ya está en la parte superior del tronco hasta el ombligo, 8.8. Y así sucesivamente si tiene plantas y palmas de manos, están en más de 14.7. Se sabe que esta ictericia en la mayoría de nuestros neonatos es benigna y que con el transcurso de los días va a ir desapareciendo sin producir toxicidad. Pero hay un porcentaje que sí produce esta toxicidad, ¿no? Entonces, en esos casos principalmente hay que monitorizar este riesgo del problema. Entonces se observará ictericia cuando el nivel de bilirrubina es superior a 5 miligramos por decilitro. Y acá nos vamos a quedar porque esto nos va a hacer entender mejor este problema de por qué la ictericia. Sabemos que la bilirrubina se forma principalmente por el catabolismo de los eritrocitos en el sistema retículo endotelial.
Esto hace un 75%, mientras que un 25% por eritropoiesis inefectiva, que puede ser a nivel de médula ósea, ¿no? De proteínas del LEM tisular, etcétera, o a nivel hepático. Diremos, la destrucción de estos glóbulos rojos por una enzima que es la biliverdina, en el torrente sanguíneo pasa a ser bilirrubina. ¿Y qué tipo de bilirrubina? Bilirrubina indirecta, que circula a través del torrente sanguíneo, principalmente unido a la albúmina. Aquella bilirrubina indirecta que no se une a la albúmina por diferentes causas, diremos, es la dañina y la que produce la toxicidad a la bilirrubina. ¿No? Esta bilirrubina sí transcurre a nivel del torrente sanguíneo y llega al hígado, donde le esperan, diremos, hagamos de cuenta que es una casa el hígado, donde le esperan las empleadas, ¿no? La proteína I principalmente, la cual le lleva hasta el sistema retículo endoplásmico liso, donde se une con la glucoroniltransferasa, ¿no? Y se produce el glucurónido de bilirrubina o bilirrubina directa, ¿no? El cual ya pasa para ser eliminado a través de la orina y las heces. Pero sabemos que nuestros bebés pues no tienen flora bacteriana, ¿no? Y sabemos también que a nivel intestinal se encuentra una enzima que lo que va a hacer es volver a desdoblar esta bilirrubina directa e indirecta, ¿no? Que es la beta-glucuronidasa, por lo cual esta bilirrubina indirecta regresa a través de la circulación enterohepática. Entonces vemos que hay diferentes mecanismos por los cuales hay aumento de bilirrubina en los neonatos, ¿no? Y esa es la diferencia probablemente más saltante, diremos, del problema que en los adultos. Sabemos que en el adulto, para nosotros apreciar ictericia, necesitamos 1 miligramo por decilitro de bilirrubina. En el niño estamos hablando de 5 miligramos. Sabemos también que la vida media del glóbulo rojo en el adulto es de 120 días, mientras que en el neonato está entre 70 y 90 días. Otra forma de cómo aumentar la producción de bilirrubina. Entonces tenemos diferentes mecanismos por los cuales esta bilirrubina va a aumentar en nuestros bebés. ¿Qué factores predisponen a esta hiperbilirrubinemia? Ya hablamos del mayor número de eritrocitos en los neonatos, el menor tiempo de vida media, también lo dijimos, que estos eritrocitos envejecidos, o sea, se rompen, se mueren, se catabolizan y producen mayor problema al inicio biliverdina y después bilirrubina. Hay mayor circulación enterohepática con escasa flora intestinal, con una función hepática insuficiente, ¿no? Y si a esto le agregamos de repente algún trauma obstétrico por ahí, como son presencia de hematomas o supresión de la dependencia placentaria, todo esto va a llevar a aumentar valores de bilirrubina en nuestros bebés. Se produce esta bilirrubina entonces por múltiples causas, ¿no? Y principalmente las clasificamos en 3 de acuerdo al factor desencadenante. Entonces se puede producir bilirrubinas por una producción incrementada, por una disminución de la captación y conjugación y por una disminución o dificultad de su eliminación. Si hablamos que se produce esto por un incremento en la producción de la bilirrubina, principalmente hablamos de problemas por hemólisis. Entre ellos, el más frecuente son las incompatibilidades sanguíneas, ya sea por factor o por grupo. En otras causas también, defectos enzimáticos de eritrocitos, la famosa deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, ¿no? Defectos estructurales de los eritrocitos como esferocitosis, administración de fármacos a la madre. Por eso es importante realizar una adecuada historia clínica. Ustedes saben que la mayoría de madres reciben oxitocina durante el parto y esta oxitocina también puede puede aumentar la producción de bilirrubina en los bebés. Problemas infecciosos en el neonato, la sepsis principalmente, también pueden aumentar la producción de estos. Pero también tenemos causas no hemolíticas, que son
menos graves diremos, incluso un poco menos frecuentes, pero sí se dan, como son los traumas obstétricos, el famoso cefalohematoma, ¿no? Sangre digerida, las policitemias, a veces hablan por la ligadura tardía del cordón, pero esas son muy infrecuentes, diremos, ¿no? O por aumento de la circulación enterohepática, llámese por ayunos prolongados, por ingesta oral deficiente, lo que es la famosa ictericia por leche, por lactancia materna, ¿no? Obstrucciones intestinales, etcétera. Si el mecanismo es por disminución en la captación y conjugación hepática, hablamos principalmente en este grupo de las famosas ictericias fisiológicas. Y si es por alguna patología, ya tenemos que centrarnos más en los síndromes que son felizmente raros y más raros todavía en el Perú, como el síndrome de Gilbert, de Krüger-Najar, etc. O también los problemas metabólicos como el hipotiroidismo, el hipopituitarismo. Y si es por dificultad o disminución en la eliminación, los problemas infecciosos son los que se llevan de cabeza, diremos, las obstrucciones biliares, llámese hepatitis biliar, atresias biliares, etcétera, no problemas metabólicos, etcétera. ¿Qué factores de riesgo tenemos para este aumento significativo de las hiperbilirrubinemias? Esto está sacado, salió el último artículo de estudio podríamos decir, de lo que son ictericias, y en las guías las estamos usando mucho también, que salió el año pasado en septiembre en el Pediatrics, ¿no? Donde hablan que cuanto menos edad gestacional tienen nuestros bebés, mayor riesgo de tener problemas de hiperbilirrubinemias. Las ictericias que se presentan en las primeras 24 horas de vida. Ahí tendríamos que hablar de las ictericias patológicas. También problemas de hemólisis, ¿no? Problemas de traumas obstétricos, etcétera, ¿no? O sea, entonces es una lista grande diremos, de factores de riesgo que pueden producir esto. ¿Cómo clasificamos las ictericias? Las clasificamos en dos, ¿no? Las fisiológicas y las patológicas. Las fisiológicas se desarrollan en la primera semana de vida, pero obviamente después de las 24 horas de vida. Alcanzan su pico máximo al 5.º día de vida y pueden persistir hasta las 4 semanas de vida. Estas no requieren tratamiento y no producen ningún problema tampoco a nuestros bebés. Mientras que las patológicas generalmente se presentan en las primeras 24 horas de vida con aumento progresivo de la bilirrubina, no con causas principales, diremos, como son las isoinmunizaciones de factor, que en motivo de clase del lunes, eso, incompatibilidades de grupo, etcétera, y con valores más altos de bilirrubina. Este cuadrito nos habla de las diferencias entre ambas, que siempre es bueno tenerlas en cuenta. Y lo que hablábamos en antes, ¿no? Problemas de poca tolerancia gástrica, diremos, o de repente también de cuadros de deshidratación. Y hablamos ictericias secundarias a inadecuada técnica de lactancia materna. Estas se presentan en forma frecuente y temprana, y principalmente por la incorrecta técnica de lactancia materna. A veces las madres ponen horarios rígidos para dar la leche a sus bebés, ¿no? La leche materna debe ser administrada a demanda, no con horarios. Entonces, ¿qué se puede producir? De privaciones calóricas, ¿no? Y va a estar disminuida la frecuencia y el volumen de la alimentación. Por ende, va a aumentar los casos de deshidratación, ¿no? Sobre todo las deshidrataciones hipernatrémicas, las pérdidas de peso, ¿no? El estreñimiento, todo esto debido a esos ayunos prolongados que pueden tener nuestros bebés. Y si a eso le añadimos de que nuestros bebés tienen escasa flora intestinal, ¿no? Y mayor actividad de beta-glucuronidasa, entonces se aumenta más la cantidad de bilirrubina, de producción de bilirrubina en estos casos. Pero nos vamos al otro punto, hablamos de ictericia por técnica inadecuada de lactancia materna, pero ahora vamos a hablar de la ictericia secundaria a la propia leche materna per se. Es frecuente, pero es más tardía. Generalmente se presenta después del 5.º o 6.º día de vida y sin una patogenia definida. Principalmente esta se culpa a la existencia de ácidos grasos,
o la famosa beta-glucuronidasa, que dijimos que desdoblaba la bilirrubina directa nuevamente en bilirrubina indirecta y ácido glucurónico a nivel de la circulación enterohepática, ¿no? Entonces eso va a ser, si tiene más beta-glucuronidasa, obviamente va a haber aumento de bilirrubinas a nivel de la circulación. Y este tipo de ictericias puede persistir por 3 a 10 semanas. Entonces alguien de ustedes me puede preguntar, entonces le quito la leche materna, le doy una fórmula y probablemente desaparece. Sí, probablemente sí va a desaparecer la bilirrubina, pero esa no es la indicación, porque sabemos que la leche materna es el alimento más importante de nuestros bebés y esta no va a causar mayor daño, estas ictericias por leche secundarias a leche materna. Entonces es continuar siguiéndole, dando la leche materna, ¿no? Y poco a poco en el transcurso de los días esta ictericia va a ir desapareciendo sin causar ningún daño. ¿Qué pacientes de riesgo tenemos para la neurotoxicidad principalmente? Se van de la mano siempre los prematuros, los menores de 2.000 gramos al nacer y aquellos bebés que tienen valores de bilirrubinas mayores de 4 miligramos por decilitro en las primeras 24 horas de vida. Y probablemente son por incompatibilidades o isoinmunizaciones, ya sea de factor o de grupo. En el cuadro clínico, evidentemente vamos a ver la ictericia, ¿no? Que es la coloración amarilla de la piel y mucosas. Podemos encontrar también bajas de peso en los bebés, fiebre, irritabilidad. Podemos encontrar los traumas obstétricos, cefalomatomas o hemorragias gigantes que pueden estar produciendo este cuadro, hepatoesplenomegalias, petequias. Y podríamos observar también coluria y acolia en estos bebés. Dentro de los exámenes de laboratorio, recordemos estos 5 que son principales, también llamados las pruebas de cordón. Yo ante una sospecha, por decir, de una isoinmunización de factor o de una eritroblastosis fetal, ni bien nace el bebé, tengo que pedirle estos 5 análisis. Y ante todo bebé que yo vea también con ictericia, que me haga sospechar de que sea una ictericia patológica, por ya todo lo descrito anteriormente, pedir estas 5 pruebas, como son las bilirrubinas totales y fraccionadas, el grupo sanguíneo y factor, tanto de la madre y del bebé, para ver si hay algún tipo de incompatibilidades, el hematocrito y la hemoglobina de nuestro bebé, recuento de reticulocitos y el test de Kunz directo. Me pueden decir, ahora están de moda, y de verdad que están de moda el uso de bilirrubinómetros transcutáneos, ya que son baratos, útiles para el screening de los neonatos, ¿no? No requieren de estar desincando a los bebés, no requieren de nada, pero su medición no es valorable en los bebés menores de 35 semanas y también se afecta de acuerdo a la raza y al peso al nacimiento, por decir en la raza aria, los valores van a ser más altos, sin serlo probablemente. Y una vez que el bebé ya entró a fototerapia, tampoco ya no son útiles estos aparatitos. Como un screening inicial pueden serlo, pero ya después no nos ayudan mucho. Y nos vamos a detener un poquito a hablar sobre la ictericia en el prematuro. Sabemos que a mayor inmadurez que tenga el bebé, va a haber también mayor inmadurez de las distintas fases del metabolismo de la bilirrubina. Entonces estos bebés van a tener más factores de riesgo para toxicidad del sistema nervioso. Y no hay rangos de seguridad, no, de valores, diremos, de bilirrubina que me puedan decir, este bebé sí va a ser neurotoxicidad y este que tiene menos valor de bilirrubina no lo va a hacer. No, porque se ha observado, por decir, antes se hablaba de 20, un límite, de 20 miligramos por decilitro de bilirrubina, con los cuales yo podía decir, no, si no llega a 20, mi bebé no me va a hacer neurotoxicidad, pero si pasa de 20, sí. Evidentemente hay más riesgo de hacerlo, pero se ha observado bebés incluso que tenían valores de 14, 15 miligramos por decilitro que hicieron neurotoxicidad y otros bebés que tenían valores en más de 20 que no las hicieron. Entonces no hay un rango de seguridad ahí ya que uno diga tajantemente si hace o no hace neurotoxicidad. Por eso es que hay que irlos evaluando continuamente. La hiperbilirrubinemia en prematuros entonces es más frecuente, más severa y más prolongada que en los atérminos. Existen varios esquemas de manejo que van a ver de estos pacientes, ¿no?
pero no hay un consenso claro hasta ahora. Por decir, la Universidad Católica de Chile utiliza estas recomendaciones ya sea para fototerapia o para exsanguíneo transfusión. Las últimas que han salido de la Academia Americana de Pediatría recomienda con otros valores y así sucesivamente. Entonces, valorar de repente cuál nos funciona más en cada unidad neonatal. Entonces, ¿qué hacer frente a un neonato con ictericia? Nos llega de repente a la emergencia o estamos evaluando de repente a un bebé junto a su madre, ¿no? Y lo vemos con ictericia. Entonces debemos ver en qué momento apareció esta ictericia. ¿Fue en las primeras 24 horas de vida o fue después? ¿Qué factores de riesgo asociados hay? ¿Habrá una incompatibilidad de grupo? ¿Habrá un trauma obstétrico? ¿Habrá un problema infeccioso? Etcétera. ¿Qué otros signos de enfermedad tiene este bebé? ¿Está haciendo fiebre? ¿Está deshidratado? Etcétera. Y ver de acuerdo a eso el diagnóstico diferencial. Entonces, si nosotros tenemos este tipo de bebés, debemos catalogarlos en qué zona de riesgo se encuentra nuestro bebé. Entonces, si mi bebé, por decir, está con ictericia y es un bebé a término sin factores de riesgo, diremos, este bebé tiene riesgo bajo de hacer encefalopatía, neurotoxicidad. Entonces, no me preocupo mucho. Pero si este bebé es a término con factores de riesgo, o es un pretérmino moderado, diremos, sin factores de riesgo, lo catalogaremos como un riesgo medio o moderado. Pero si mi bebé es un pretérmino moderado o tiene entre 35 y 38 semanas y tiene otros factores de riesgo asociados, ya vemos que mi bebé está en riesgo alto, ¿no? Y ahí tienen los valores de cada riesgo, diremos, para ver luego después qué tipo de tratamiento dar a este bebé. Sabemos que ¿cuál va a ser el objetivo del tratamiento en sí? El objetivo va a ser evitar la neurotoxicidad, no quitarle ese color amarillo. Eso va a ser secundario probablemente al tratamiento que le demos, sino es evitar la neurotoxicidad. Y como principio, tenemos que ver que es importante mantener una buena hidratación, ya sea por vía oral o endovenosa. Un bebé deshidratado probablemente haga más ictericias. Tendremos que observar y hacer seguimiento a nuestros bebés. Si mi bebé requiere, indicarle fototerapia. Si lo requiere, inmunoglobulina, como veremos el lunes, exsanguíneo transfusión. Fototerapia, sabemos que es el principal tratamiento ahora en las ictericias. Tiene varios mecanismos por los cuales hace que disminuya esta bilirrubina y el principal es la fotooxidación, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que produce un cambio de configuración y estructura de isómeros de la bilirrubina, ¿no? Y el principal isómero que es fácilmente eliminado es la lumirrubina. Se produce esta excreción de esta lumirrubina, ya sea por vía biliar y urinaria. La mejor luz que se habla en la fototerapia es la luz azul, que debe tener una longitud de onda entre 460 a 490 nanómetros. Y la distancia a la cual se debe administrar esta fototerapia está entre 15 a 20 centímetros. ¿Qué efectos adversos tiene la fototerapia? Obviamente, como todo, diremos, sistema que produce luz y calor, va a aumentar las pérdidas insensibles. Dependiendo del equipo de fototerapia, también podemos hablar de aumento de pérdidas insensibles de 20, 30, hasta 50%. Puede producir hipertermia, daño en la retina si no se protegen esos ojos. Aumento del tránsito intestinal puede producir inclusive diarreas. Y este es el famoso normograma que miren, no es del 2004, este es el de Butani, que son de los años 60 y que hasta ahora se siguen usando para ubicar la zona de riesgo en el cual está mi bebé y de acuerdo a eso ver qué tratamiento o qué seguimiento debemos dar a nuestro bebé. Y estas son las últimas algoritmos, diremos, presentados por la Academia Americana de Pediatría del año pasado, no para bebés de más de 35 semanas y para bebés de menos de 35 semanas, para quienes dar fototerapia o para quienes dar exsanguíneo transfusión.
También están las guías NICE, ¿no? Que en los hospitales son bastante usadas. Antes de que saliera lo del año pasado eran las únicas usadas, diremos ya, pero ahora ya estamos usando también las de la Academia Americana, ¿no? Acá están las de las guías NICE, de acuerdo a la edad gestacional, ¿no? A quienes indicar fototerapia y a quienes exsanguíneo transfusión. Entonces, si nosotros ya estamos con nuestro bebé en fototerapia, nuestra pregunta sería, ¿no? ¿Cuánto podemos esperar que disminuya la bilirrubina sérica? Evidentemente eso va a depender de la causa y las condiciones clínicas del paciente. Se dice que cuando los niveles de bilirrubina están muy altos, por decir más de 30 miligramos por decilitro, es mejor usar fototerapia intensiva, inclusive doble fototerapia, ¿no? Con eso puede bajar hasta 10 miligramos por decilitro en unas cuantas horas. Se dice que en las primeras 4 o 8 horas de fototerapia se puede esperar una disminución de 0.5 a 1 miligramo por decilitro por hora. Con la fototerapia intensiva, especialmente en los bebés de más de 35 semanas, no se puede producir una disminución de 30 a 40% del valor de bilirrubina inicial antes de la fototerapia. Y la mayor disminución va a pasar a las 4 a 6 horas de fototerapia. Entonces, ¿se podría pedir un nuevo análisis en qué tiempo? Siquiera a las 6 horas de haber iniciado la fototerapia para ver la efectividad de esta. La otra pregunta sería, ¿le doy fototerapia intermitente o le doy fototerapia continua? Hay varios estudios que hablan de que las dos son buenas, ¿no? Pero la mayoría habla todavía de seguir dando fototerapia continua y interrumpir esta durante la alimentación o durante la visita de la familia al bebé. Si esta bilirrubina está muy cercana a los valores de exsanguíneo transfusión, ahí obviamente debe ser incluso una fototerapia más continua sin mayores interrupciones hasta que disminuya en forma satisfactoria esta bilirrubina o se inicie la exsanguíneo transfusión. ¿Y cuándo suspendemos la fototerapia? Ya mi bebé está recibiendo, aparentemente está mejorando. ¿Cuándo la suspendo? También ahí lamento decirles de que no existe un estándar para descontinuar la fototerapia. Entonces, el nivel de bilirrubina total para descontinuar la fototerapia va a depender de la edad gestacional y la causa de esta hiperbilirrubinemia. Evidentemente, por decir, una enfermedad hemolítica, si hay hemólisis, una vez que suspendemos la fototerapia de acuerdo a nuestras tablas que hemos visto, ya digo, ¿no? Lo pongo en la tabla, tiene tantos días de vida, veo que está por debajo de fototerapia sus niveles, le suspendo, necesariamente tengo que pedirle un nuevo análisis después de 24 horas de interrumpida esta. Ya que se ha visto que los bebés que son readmitidos con hiperbilirrubinemia, que no se hizo el control en las 24 horas, puede haber casos de rebotes. ¿Cuáles son los efectos adversos de la fototerapia? Entonces, para resumir un poquito más, las diarreas, dijimos, el eritema, pueden producirse lesiones eritematosas en la piel, aumento de pérdidas insensibles. En caso de que la bilirrubina directa esté elevada, se puede producir el síndrome del bebé bronceado. Dicen que no ocasiona mayor problema. Una vez que se descontinúa la fototerapia en el síndrome del bebé bronceado, este vuelve a su color natural, aunque se ha observado un caso de muerte en un bebé hace un tiempo atrás. Que puede producir quemaduras, daños retinianos, apneas, distensional, etc. Si mi bebé está con fototerapia o requiere de repente desde el inicio una exsanguíneo transfusión, habrá que hacerle ambas, ¿no? Mi bebé está en fototerapia mientras se prepara todo para la exsanguíneo transfusión. ¿Para qué dijimos ahí del tratamiento este? Volvemos a repetir. Prevenir la neurotoxicidad, prevenir el daño cerebral. También el exsanguíneo nos puede ayudar para corregir la anemia, para remover entonces los anticuerpos maternos de la sangre del niño. ¿A qué volumen le vamos a dar este? 2 veces la volemia del bebé por kilo de peso. ¿Cuál es la volemia de nuestro bebé?
de 80 a 100 ml. El doble sería de 160 a 200 ml por kilo. Al hacerle una exsanguíneo-transfusión con este volumen, vamos a remover el 87% del volumen sanguíneo. Y los estudios hablan de que nuestra bilirrubina no conjugada puede disminuir hasta en un 45%. Ojo, no estamos hablando de quitarle todo, no, sino solo un 45%. Se puede producir rebotes desde los 30 minutos a las 4 horas post recambio. Entonces, pedirle un nuevo análisis a las 4 horas de haber terminado la exsanguíneo-transfusión para ver cómo está yendo y si hay algún efecto de rebote o no. Esta exsanguíneo-transfusión, que el lunes vamos a hablarla con más calma, ¿no? Se utiliza para ella de fresca posible y que no tenga más de 7 días de haber sido extraída, y con hematocritos como mínimo con valores de 50%. ¿Cuál es la técnica? Calentar la sangre hasta que tenga 37 grados. Se debe canalizar la vena umbilical, ingresando el catéter más o menos 5 centímetros. Siempre ir monitorizando durante toda la técnica de la exsanguíneo-transfusión las funciones vitales, la oximetría, para ver cómo va yendo el peso. Y esta se realiza mediante alícuotas. ¿Qué quiere decir? Pequeñas cantidades de sangre que yo extraigo y después administro a mi bebé en cada vez que realizo este procedimiento. Y estas alícuotas, ¿cómo las voy a calcular? Son aproximadamente el 0.7% del peso de nuestro bebé. Por ejemplo, mi bebé pesa 3 kilos. ¿Cuánto va a ser cuánto de sangre le voy a sacar cada vez? Multiplico 3 por 7, 21. Con 20 cc de sangre que saco y después introduzco 20, no tendría ningún problema. Y esto debe ser lento. Cada vez que yo saco la sangre me debo demorar en sacar siquiera 1 minuto. Y administrar la sangre que le voy a reponer, que tiene que ser obviamente de un donante, que no sea la madre, también los 20 igual lentamente. Y cada 100 cc de recambio debemos administrar 1 cc de gluconato de calcio al 10%. ¿Para qué? Para evitar la hipocalcemia. Sabemos que la sangre viene preparada, tratada con citrato de sodio, que disminuye el calcio en esa sangre. Y para evitar entonces esa hipocalcemia, debemos ir administrándole también gluconato de calcio al bebé. Ojo, evidentemente, previo control de funciones vitales. Si su frecuencia cardíaca está dentro de valores normales, es decir, de 100 a 160, no tenemos ningún problema de administrarle. Pero si esta frecuencia está baja, es decir, está haciendo bradicardia, deberíamos suspender una dosis de administración para ver cómo va evolucionando nuestro bebé. Una vez que terminamos la exsanguíneo-transfusión, iniciamos al inicio y al finalizar, debemos pedir nuevos análisis, como es bilirrubinas totales infraccionadas, ver cómo están los electrolitos séricos y al final también pedir un hemocultivo. Evidentemente se supone que es totalmente estéril, aséptico el procedimiento, pero siempre ir monitorizando ello. Estas son las guías para cuándo hacer la exsanguíneo-transfusión de acuerdo al tiempo de vida de nuestro bebé, sea mayor o menor de 35 semanas. Las guías NICE también nos hablan de cuándo hacer exsanguíneo-transfusión. Y acá tenemos un bebé justamente en pleno procedimiento, ¿no? Que por un lado se le está administrando la sangre y por el otro lado se le está retirando la sangre. ¿Cuáles son los riesgos de la exsanguíneo-transfusión? Son difíciles de cuantificar porque cada vez se hacen menos. Yo recuerdo que cuando era residente y cuando empecé mis pininos como asistente en neonatología, me acuerdo que una vez, y siempre comento esto en el servicio, en una guardia nocturna me hice 5 exsanguíneo-transfusiones. La verdad que ya no sabía ni por dónde metía ni por dónde sacaba porque me caía de sueño y tenía que seguir haciendo el procedimiento. Pero gracias a los nuevos equipos de fototerapia que tenemos con luz halógena o luz azul, este procedimiento ha disminuido terriblemente. Ahora haremos pues esos 5 exsanguíneos, pero en un año. Entonces ya no se hacen casi, ¿no?
Hay reportes de muertes asociadas a la exsanguineo-transfusión, que es aproximadamente de 3 por 1000, ¿no? Hay morbilidades significativas como apneas, bradicardia, cianosis, ¿no? Incluso enterocolitis necrotizante, que puede ocurrir aproximadamente en 5% de procedimientos, ¿no? Considerar también el riesgo de el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ¿no? Por uso de los hemoderivados, si es que no está bien tamizada esa sangre. Entonces, son procedimientos cruentos que también hay que tenerlos en consideración en todo momento. Y ahora no me quiere correr. Listo. ¿Cuáles son las complicaciones y secuelas de la ictericia en sí? Ya no estamos hablando del procedimiento en sí, sino de la ictericia, por los cuales debemos hacer seguimiento también e incluirlos en el seguimiento del recién nacido de alto riesgo, ¿no? La complicación más frecuente e importante en los bebés con ictericias, estamos hablando de ictericias patológicas, es la hipoacusia y la sordera, ¿no? La más grave, obviamente, es la neurotoxicidad, llamada encefalopatía hiperbilirrubínica, ¿no? O la kernicterus, que es la toxicidad crónica con parálisis cerebral, retardo mental, etc. Este es un algoritmo para el abordaje terapéutico de la ictericia, ¿no? Ya vamos terminando esta primera parte. Frente a un bebé con ictericia tenemos que hacer una adecuada historia clínica, buscar los antecedentes como la raza, antecedentes de ictericia en hermanos, ver qué grupo sanguíneo es, ¿no? Serologías maternas, fármacos que utilizó la madre durante la gestación, cuál fue el tipo de parto, si recibió reanimación o no el bebé, cuándo empezó esta ictericia, ¿no? Qué patologías neonatales asociadas hay, para ver si es una ictericia patológica o no. Hablamos de ictericia patológica y volvemos a repetir cuando aparecen las primeras 24 horas de vida, cuando la cifra de bilirrubina aumenta más de 0.5 miligramos por decilitro hora, cuando cursa con bilirrubina directa mayor de 2 miligramos por decilitro, esta se eleva por encima del valor descrito con anterioridad, ¿no? Entonces, examinamos al bebé, le hacemos un examen físico completo y le hacemos, si tenemos el bilirruminómetro transcutáneo, determinamos cuánto de bilirrubina tiene y le pedimos los análisis de laboratorio. Si la cifra es menor de 14.6, valoraremos inicio de tratamiento según el normograma de Bután. Si la cifra es mayor o igual a 14.6, claro, de acuerdo al tiempo de vida y todo, habrá que hacerle los análisis del caso. Vamos a hablar un poquito sobre lo que es la atresia biliar, que está incluido en el sílabo y no lo podemos dejar de tratar también. La atresia biliar es una colangiopatía obliterante, progresiva de la vía biliar, que puede ser intra y extrahepática, siendo una de las principales causas de colestasis neonatal, y es la indicación más frecuente, diremos, de trasplante hepático en pacientes pediátricos. Se presenta generalmente con bebés con ictericia, ¿no? Acompañado de acolia, coluria y hepatomegalia. Se detecta generalmente al mes de vida, no tanto en la época neonatal, ya está pasando a la época del lactante. Y muchas veces en la época neonatal lo estamos considerando como una intolerancia a la leche materna, ¿no? Y con eso estamos retardando más el diagnóstico. Entonces, pedir análisis de laboratorio, bilirrubina totales, bilirrubinas fraccionadas, o sea, directa e indirecta. Generalmente estas son a predominio directo. Y además pediría otro tipo de análisis como es la fosfatasa alcalina, la gamma-glutamiltransferasa, etc. Se presenta, felizmente, que es poco. 1 en 8.000 a 18.000 nacidos vivos. Es más frecuente en las mujercitas y es más frecuente en países asiáticos. La clasificación, estas 4 son las principales, que es atresia de vías biliares aisladas, atresia de vías biliares sindrómica o asociada con otras malformaciones, atresia de vías biliares quísticas y atresia de vías biliares asociada al citomegalovirus. Malformaciones asociadas encontramos en 10 a 20% de los casos.
¿no? Como bebés con atresia de vías, pero además de ello, asplenia, malrotación intestinal, citus inverso, ¿no? Isomerismo hepático, cardiopatías, etc. ¿Cuál es el cuadro clínico? Son ictericias prolongadas por más de 2 semanas de vida. Generalmente se presentan en recién nacidos a término, con adecuado peso para la edad gestacional, de aspecto normal, ¿no? Y comienzan con ictericia progresiva, acolia en las primeras 2 a 6 semanas de vida, ¿no? Además hepatomegalia con consistencia aumentada y muchas veces acompañada de esplenomegalia. Dentro de los análisis de laboratorio vamos a encontrar aumento de bilirrubina directa, elevaciones moderadas de transaminasas, de gamma-glutamil transpeptidasas, fosfatasa alcalina, ¿no? Etcétera. ¿Cuáles son los datos positivos que vamos a encontrar en el examen físico en casos de atresia? Piel y mucosas ictéricas, coluria, acolia, y abdomen, donde podemos encontrar discreta o moderada hepatomegalia o esplenomegalia. ¿Puede o no puede haber ascitis en estos casos? Dentro de los exámenes de laboratorio a pedir, ¿no? ¿Y qué vamos a encontrar? Es en el hemograma vamos a encontrar anemia o puede estar una hemoglobina normal. Dentro del perfil de coagulación, este puede estar alterado, ¿no? De acuerdo al daño hepático que exista. Las transaminasas pueden estar normales o elevadas. Bilirrubinas generalmente están elevadas a expensas de la bilirrubina directa. Si pedimos un antígeno de superficie para hepatitis B y anticuerpo para hepatitis C también, gamma-glutamil transpeptidasa elevada, ¿no? Con los niveles de evidencia que les estoy mostrando ahí. Y el diagnóstico principalmente se hace mediante una ecografía Doppler abdominal, donde vamos a encontrar una vesícula biliar con morfología normal o ausente. Podemos encontrar también signo del cordón triangular, es decir, un cordón fibroso a nivel del hilo hepático de marcada densidad ecogénica. Se debe evaluar también el parénquima hepático porque podemos encontrar signos de cirrosis hepática, ¿no? También aumento del índice de resistencia y del diámetro de la arteria hepática y disminución del flujo y diámetro de la vena porta. También dilatación quística focal de la vía biliar extrahepática, ¿no? La gammagrafía hepatobiliar, ¿no? Tiene un 98% de especificidad para hacer el diagnóstico. Se administra el radioisótopo tras preestimulación con fenobarbital durante 3 a 5 días o con ácido ursodeoxicólico. En la atresia, lo que se va a apreciar es captación hepática del fármaco sin excreción biliar. Entonces, la presencia de isótopos en el tracto gastrointestinal excluye el diagnóstico de la enfermedad. Otras enfermedades hepatocelulares, por ejemplo, una hepatitis neonatal, mantiene la captación pobre en el hígado y excreción intestinal anormal. También se le puede hacer una colangiografía laparoscópica abierta, que tiene nivel de evidencia 1, presentando signos específicos como que no pasa el contraste al duodeno, hay extravasación del contraste, no se visualizan conductos intrahepáticos y se debe realizar clampaje del hilo hepático para visualizar las vías biliares proximales. La biopsia hepática, ¿no? Que tiene nivel de evidencia 1, que es puede ser percutánea, laparoscópica o abierta transoperatoria. Como podemos encontrar proliferación de conductos y conductillos biliares, fibrosis de tractos portales, colestasis, etc. ¿Cuáles son las recomendaciones de las guías de evaluación de la colestasis de la Asociación Norteamericana de Gastroenterología? Estas guías nos proveen recomendaciones para el manejo en el primer nivel de atención, indicaciones de consulta con el especialista y manejo del pediatra hepatólogo. La meta es detección precoz y diagnóstico eficiente de estas atresias de vías biliares, ya que no hay un test de tamizaje que pueda predecir qué bebé va a desarrollar colestasis o quién no. Entonces, la recomendación es que cualquier bebé que presente ictericia a las 2 semanas de vida
debe ser evaluado con la determinación de bilirrubina directa. Eso ténganlo siempre presente, jóvenes. ¿Cuál es el tratamiento? Cuando hay sospecha, ojo, no estamos hablando todavía de diagnóstico, se puede realizar una colangiografía intraoperatoria para su confirmación, seguido de una portoenterostomía u operación de Kasai, que es la única posibilidad terapéutica para restablecer este flujo biliar. Y si hay fracaso, se puede llegar hasta el trasplante hepático, ya que, miren, el pronóstico es pobre. Tienen una supervivencia a los 5 años con hígado nativo de 30 al 50%, es decir, sin trasplante hepático. 20% sobreviven más allá de los 18 años con hígado nativo. ¿Y cuáles son las complicaciones de la operación de Kasai? Colangitis ascendentes, ¿no? Con dolor abdominal, fiebre, elevación de reactantes de fase aguda, transaminasas y aminotransferasas, hipertensión portal, ¿no? Que se manifiesta en forma rápida, con esplenomegalia, varices esofágicas. Entonces, como conclusiones, tener presente esto, ¿no? Ante un bebé ictérico, siempre lo primero que debemos hacer es confirmar el diagnóstico de colestasis, cómo está esa bilirrubina directa. Y pensar que es una atresia de vías biliares, ¿no? Es una enfermedad no tan frecuente, pero siempre pensar. El diagnóstico debe ser rápido, ya que es una urgencia quirúrgica. Como verán, la mayor parte de pacientes llegan a la muerte. Con esto estamos terminando la clase, siempre diciéndoles que, antes que nada, la preparación es la llave del éxito. Gracias por vuestra atención y si hay preguntas. ¿Preguntas, jóvenes? ¿No hay preguntas? Entonces, primero cortamos la grabación y estamos dando Recording stopped. a la clase. Hoy día estoy pasando al delegado las 2 clases que he dado hasta ahora para que ya las vayan estudiando también. Gracias, doctora. Ok, no te olvides doctora. de dónde pasarme la asistencia, por favor.